Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Bienvenidos a todos una vez más al podcast. Estoy encantada con el invitado que tenemos hoy. Hola, Abraham. Hola Judith, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a presentar a Abraham para las personas que no lo conozcan, aunque es una persona que comparte muchísimo, sobre todo por Twitter. Es bastante activo en esta red social y, como él mismo define en su LinkedIn, ama el debate educativo, con lo cual es bastante activo en ese sentido en las redes. Abraham Gutiérrez es profesor de secundaria de lengua castellana y literatura, es filólogo en lengua castellana, aunque ha pausado esta labor para dedicarse al asesoramiento pedagógico de otros centros y profesores. De esto también vamos a hablar en la entrevista de hoy, de cómo es esto de ser formador y acompañar a otros profes y a otros centros en ese cambio, en ese enamoramiento de las metodologías activas y del cambio educativo, de la introducción de las TIC, etcétera, 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 porque con Abraham podemos hablar de muchísimas cosas, de estas personas que son poliédricas, que lo mismo te vale para hablar de TIC que para hablar, yo qué sé, de docencia compartida o simplemente para debatir los nuevos cambios de la ley que se nos viene encima. Es un apasionado de la innovación educativa, de la formación continua, del debate académico, como antes hablábamos, y de las redes sociales. Bienvenido, Abraham. Para mí es un honor tenerte en el podcast de Educar Hoy. Muchas gracias, Judith, por esa presentación y nada, el honor es mío, de verdad. Sé que estos son lugares comunes que dice todo el mundo, pero de verdad que a mí me gusta mucho la educación, me gusta mucho la radio y bueno, pues participar aquí contigo en esta iniciativa tan chula que tienes y que soy, como sabes, fiel escuchante, pues para mí es un gustazo. Así que nada, aquí estamos para hablar de lo que quieras. Aparte de las muchas pasiones que nos unen profesionalmente hablando de metodologías activas de tecnología, ambos somos grandes escuchantes de podcast y una de las cosas que compartimos Abraham y yo son nuevos títulos de podcast que nos enganchan y nos atrapan. Así que para mí es un honor tenerte aquí, no para hablar de podcast, que eso si quieres otro capítulo, sino para hablar de ti, para hablar de tu historia dentro del mundo educativo y para intentar aportar a otros pues esa mejora de la didáctica y esa cómo conectar con los alumnos, que al final es por lo que es esta cuenta, por lo que es este podcast, ¿no? Intentar inspirar a otros con las historias que traemos cada capítulo en este espacio radiofónico, podcaster y digital. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Uh-huh. En la entrevista de Zoom, lo estaba viendo esta tarde antes de conectarme, habíamos puesto un título que es de alumno a profesor a formador, y ese me gustaría que fuera un poco el hilo conductor de la entrevista que vamos a tener, Abraham. La primera es cómo empezaste, bueno, de alumno, pues por supuesto todo sí. es bastante, es una historia, eso sí que es un lugar común, que es que todos hemos sido alumnos. Eso es. Pero sobre todo, ¿cómo empezaste en este mundo de la enseñanza y en qué momento te enamoraste de las pedagogías activas, nuevas metodologías, de este cambio educativo, esta suma? Todo este fregado. Todo este fregado en el que nos hemos metido muchos docentes y muchos centros.
Cuéntanos un poco tu historia en esa parte de cómo empezaste a ser profe de lengua. Genial. Pues mira, mi historia no sé si es válida para la transferencia para nadie, pero lo curioso no es que yo haya pasado de alumno a profe, que es el lugar común de todos los profes, sino que yo he pasado de bastante mal alumno a un profe, digamos, aceptable, o me gusta pensar que incluso algún día he tenido bueno, ¿no? Yo fui un alumno que eso me ha marcado también a la hora de trabajar con mis alumnos, de cuando yo les veo. A veces me veo en ellos, ¿no? Y yo no fui un buen alumno en la secundaria, en bachillerato quizá ya sí, pero si tú le preguntas a un profesor si existiera la feliz casualidad de que un profesor que me dio clase en tercero de la ESO escuchara esto, no se lo va a creer. De hecho, la primera vez que di una formación y asistió una profesora mía, yo me quería morir, porque ella era perfectamente consciente de quién era el que tenía delante, ¿no? Vale. Yo he disfrutado una conversión muy grande de como estudiante, pues no ser ningún tipo brillante por una falta más, que es más cuestión de enganche y de pasión. Vale. Que de capacidad. De capacidad, ¿vale? O que no quiero decir con esto que tenga una supercapacidad, ¿no? Pero yo, por supuesto, que tenía más capacidad que la que demostraba en tercero y cuarto de la ESO, eso, por supuesto. Pero sí era, pues, el típico alumno del que se diría hoy en una junta de evaluación, este lugar común horroroso de quiere, pero, o sea, puede, pero no quiere, ¿no? Vale. De mí han dicho eso todos los trimestres durante 3 años de mi vida. Y lo decían bien, o sea, tenían razón, ¿no? Es verdad que es una frase de muy poca mentalidad de crecimiento, pero sí que es cierto que cuando de repente cuando de repente me enamoré de esta profesión, fui una persona distinta, ¿no? Uh-huh. Y para mí la educación tiene mucho de pasión por eso, porque lo he vivido en primera persona como un proceso que me ha transformado mucho, ¿no? Cuando veo a excompañeros o antiguos compañeros de clase, ¿no? A veces intento sin querer justificarme, ¿no? Diciendo, oye, que cambié, ¿no? Que cambié, maduré. Sí. A mí la madurez me llegó con la educación, con el hecho de desempeñar la profesión, porque incluso en la universidad, tuve un paso por la universidad bastante anodino. Yo me formé, o sea, yo tenía muy claro, por intentar dar un poquito de coherencia a la respuesta, que yo quería ser profesor. Vivo en una casa donde mi padre es maestro de educación especial. Yo veía lo que él vivía y veía también lo que él trabajaba. Y yo quería un poco de eso, ¿no? Porque también es verdad, y aquí mi padre me engañó un poco, que claro, no es lo mismo un maestro que trabaja con alumnos muy específicos en etapas muy bajas de la primaria o incluso infantil. O sea, mi padre a lo mejor el año que más alumnos tenía 18. Y estamos hablando de que yo el año pasado tenía 180. Entonces, claro, yo como ser humano bastante vago en la adolescencia dije, pues voy a dedicarme a esto que se vive de lujo. Así es, o sea, yo no voy a engañar a nadie, ¿eh? No, perfecto. Y dije, yo quiero ser profe. Lo que pasa que, y de hecho, yo me iba a hacer magisterio porque es la carrera que en Segovia, yo soy de Segovia y aquí hay la Facultad de Segovia de la Universidad de Valladolid, depende de la Universidad de Valladolid, y hay pocas carreras, igual 8. Ahora hay alguna más, pero cuando yo estudié lo que había era magisterio y otras 3, magisterio, derecho, informática, poco más. Y yo dije, por magisterio. Y una buena amiga, Nieva, que hace mucho que no hablo con ella, pero en ese momento fue de estas personas providenciales, me dijo, tú lo que eres es un vago y no quieres hacer magisterio por no tener que ir y venir de Madrid estudiando una carrera. Y dije, pues qué bueno es tener amigos que te digan las verdades. Y efectivamente, entonces yo me gustaba mucho la literatura y la historia y dije, pues lengua y literatura o historia. Y ahí fue la decisión. Decidí estudiar filología para ser profesor de lengua. O sea, en todo momento mi meta era la docencia. La docencia. Uh-huh. Acabé, hice el CAP, que además yo lo hice presencial porque se podía hacer o a distancia, que no hacías... O sea, en presencial que hacías algo y a distancia que hacías menos todavía. Vale. De este CAP antiguo, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidí hacerlo presencial porque yo me quería preparar bien, porque era como, vale, ahora ya tengo todo lo que me han pedido y ahora voy a hacer lo que me interesa, que es ser un buen profesor. Y nada, pues estuve haciendo las prácticas, así picoteé en alguna cooperativa de enseñanza, tal, poca cosa, y de repente me llamaron de un colegio al lado de casa de mis padres, el Clare de Segovia, y bueno, pues yo llegué al colegio con todo
el pack La completo, mochilita. la mochilita de prejuicios de la concertada, con un plan muy claro en mi cabeza, que era, pues yo no soy exalumno del cole ni nada, Ujú, ujú. de hecho el Claret era el equipo que siempre nos solía ganar en las ligas deportivas de Segovia y le tenía mucha tirria. Y entonces mi idea era, estoy aquí un año, ahorro y me preparo las opos. Y me enamoré del proyecto educativo del Colegio Claret de Segovia, de la gente que trabajaba allí, de los profesores, que ahora mismo que no estoy trabajando allí les echo muchísimo de menos, y, y decidí que me quería quedar. Y entonces, con una cosa también de pues muchos cambios de contrato y bueno, pues mucha inestabilidad laboral, porque me podían contratar, no que quisieran, que me podían contratar por un año, se acababa esa plaza, me podían por otro año, entonces yo normalmente los julios y agostos me dedicaba a dar clases particulares como un animal, todas las horas Ya, del día, ya. y luego en septiembre a ver si sonaba la flauta. Y sonaba. Y así estuve 3 años sin vacaciones. Y de repente, pues un día, ya llego al final de la pregunta, perdón, que me No, enrolle, no, 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 pues de genial, repente un genial. día nos dijeron en septiembre, este año vamos a tener una formación en innovación. Este viernes y este sábado venimos al colegio que tenemos una formación en innovación. Va a venir una gente a formarnos en innovación. Y yo, que me acababa de comprar un iPad, dije, pues ya está, voy a empezar a utilizar el iPad. Y yo me llegué a esa formación con mi iPad al 100% de batería, dispuesto a que me enseñaran TIC. Y de repente apareció un señor que se llama Alfredo Hernando, que me empezó a hablar de cosas que no eran TIC. Y luego llegó un señor que se llama Juanjo de la Torre, que me empezó a hablar de cosas que no eran TIC. Y me empezaron a hablar de cooperativos y de PBLs y de unas cosas que yo decía, ¿pero esto? Y ¿Esto de dije, qué? claro, y yo tenía a todos mis compañeros, yo miraba, decía, o sea, no usé el iPad en todo el fin de semana. Tomé notas como un animal, pero no usé el iPad. Y algo hubo ahí que no sé precisar muy bien, y eso quizás sea lo más bonito, que de repente dije, esto es. Y entonces esa sensación de, por aquí va, por aquí, esto es lo que me gusta, o sea, todo lo que he pasado hasta ahora tiene sentido porque llego aquí. Y me enamoré de esa forma de ver la educación en la que todos los alumnos tienen capacidad, la educación tiene un fin que no es llegar al tema 14 en junio y si puede ser con una semanita para hacer un repaso y un examen global de todo el año, que es lo que yo he hecho los primeros años de profe, porque llegas a ser profesor siendo muchos años alumno y replicas lo que has vivido, esta mochila docente que tenemos todos y que, bueno, pues es que así tiene que ser, ¿no? Y de repente empecé a cambiar cositas, y una cosita, y otra cosita, y otra cosita, y me di cuenta de que mis clases me gustaban más. Y que yo me gustaba más. Y entonces fue como, no sé si la palabra es que me sentía realizado, porque yo ya antes me gustaba mucho, o sea, a mí, como se está Sí, sí, comprobando, me que gusta estabas mucho como... hablar. Entonces yo llegar a clase y poder explicar la generación del 27, guau, para mí era una pasada. Ya. O sea, era una pasada para poder llegar a clase y hacer unos ejercicios de sintaxis. Es que me Sí, encantaba. O sí, sea, que no era por cuestión de aburrimiento profesional, porque te gustaba igualmente tu claro. trabajo, sino simplemente como cobrar sentido a un proyecto educativo global, mundial, de, oye, que la educación tiene que ir por aquí hacia un protagonismo mayor del alumno, hacia que tenga sentido y que conectes emocionalmente con los niños, y fíjate que tú ibas con tu iPad pensando que innovación era eso, era meter tecnología dentro del aula y te dieron Y como la no, vuelta, ¿no? Que, y no. vale. Sí, sí, pero es que es eso. Yo no llegué a la innovación desde un problema. No Ujú, es que, pues evidentemente, como todos los profesores nuevos, había tenido algunas experiencias de mala gestión de aula, ujú. pero esto yo qué sé, yo entiendo que es un proceso que Que todos, pasamos y que todos, ¿no? todos hemos tenido alguna mala Esto experiencia es, con algún alumno porque no supimos tener la herramienta adecuada, con una eso es. familia que no que sé, vale, ok. Yo recuerdo a mi director, que es Tino, un grande, que en aquel momento hubo un momento de este primer año que se tuvo que meter conmigo en clase. O sea, te hablo de no hacerlo bien, pero es que, entiéndeme, es como cualquier otra profesión. Al Total. principio la lías. El problema de la docencia es que tienes una exposición muy grande porque tienes al público en vivo y en ¿Enfrente? directo. Es Todo el como los tiempo. streamers hoy en día, ¿no? Tienes al Total. público ahí y si algo no funciona, no tienes escapatoria. Y eso hace que muchos profesores creen una resistencia a lo que tienen delante. Y entonces dejan de escuchar porque duele mucho cuando una clase no funciona. Todos hemos vivido lo de que un profesor o una profesora se fue llorando de una clase cuando éramos niños. Esto ha pasado, esto lo hemos oído todos. Es que duele mucho cuando una clase no funciona.
Y como docente eso te deja una cicatriz que depende también de tus habilidades personales, la puedes curar o que se perpetúe la lesión hasta el día que te jubilas. Tal cual. Y hasta el día que te jubilas. Y a mí el primer consejo que me dio un gran profesor que llevaba toda la vida dando clase fue: tú cuando salgas de clase, di que todo bien, que luego cierras la puerta y nadie se entera de nada. Que no podía estar más equivocado porque en los colegios se sabe todo. Se sabe todo, completamente. Pero que este hombre le quedaban 2 años para jubilarse. Y llevaba toda la vida pensando eso. Qué cosa. Entonces, a mí me resulta llamativo, ¿no? Estas cicatrices docentes que se perpetúan a lo largo de los siglos y que luego, pues estás 6 horas delante de 30 alumnos distintos. No sé, a mí es algo que me inquieta mucho, ¿no? En la profesión docente. El repetir un año, o sea, el mismo año, todos los años de tu carrera profesional con el mismo tipo de crecimiento mental o de tolerancia a la frustración que tuviste cuando tenías 25, que nada Claro. tiene que ver con cuando tienes 35 ni 45. Entonces, Claro. Y que te genera una inseguridad además, porque Total. dices, vale, o sea, el primer día que yo metí en mi clase para hacer un PBL, que lo diseñamos entre varios profesores y tal, hicimos un PBL para 3 sesiones que podríamos haber estado un trimestre entero haciéndolo, porque con la innovación con cualquier cosa, quiero decir, las primeras 10 veces pues te va a salir pues fatal, ¿sabes? Entonces, sin dramas, pues ya está, vamos a hacerlo y lo mejor es hablar con los chavales, mirad, nos han venido, nos han dado una formación, hemos aprendido a programar actividades de una forma distinta y vamos a estar con vosotros trabajando durante 3 días de otra manera. Y los alumnos lo encajan mucho mejor que intentar ir de soy el Master and Commander, a mí no me la vais a liar, en esta clase mando yo, después yo y por último yo, y estas frases que a mí ahora mismo, o sea, que yo he dicho en el 2009 cuando empecé de profesor y que ahora mismo no se me pasa por la cabeza decir. Tal cual. Pero bueno, eso va inherente a la madurez profesional Sí. y personal de la persona. Pero nos comentabas que tú no llegaste desde un dolor a la innovación o una falta de enganche con los alumnos, sino porque llegaste porque te tocaba esa formación y fue darte la vuelta por ese cobrar sentido que significa educar en ese momento para ti, ¿verdad? Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Eso es. El director de aquel momento, Adolfo Lamata y Gonzalo Martínez, habían estado haciendo, que eran pues un poco los líderes pedagógicos del Colegio Claret de Segovia, bueno, y que son de los claretianos, habían estado en la formación de profesores innovadores, en Profesores en Acción, que se llamaba antes, y quisieron trasladarnos lo que allí habían vivido. Y la experiencia fue una pasada. Y fue muy transformadora, tanto que ahora en mi colegio, pues la innovación es tradición. Uh-huh. Hay un lema que tienen las Nazaret, que para esto son muy power, las monjas, que es lo de Colegios Nazaret, tradición de futuro. Y a mí me flipa. Me encanta ese lema, ¿no? Entonces, qué buen copy tienen las tías, es increíble. O sea, la cabeza que tienen estas mujeres. No, pero más allá del eslogan, sí. que es súper potente. Y que pues, es verdad. Y que es verdad. Es tradición de innovación es muy interesante, ¿no? También el hecho de que en mi colegio ahora mismo, con todo el tema de la pandemia, el paso atrás en el cooperativo, ha habido muchos profesores que ha generado una resistencia. Para otros muchos, una vuelta a una zona en la que perfectamente se sentían dominados. Eso es. Correcto. Yo lo de ubicar las cosas en zona de confort, zona de tal, me cuesta un poco, ¿no? Porque entiendo que cada uno somos más poliédricos que redonditos. Pero no sé, yo sí que creo que para muchos profes ha sido una dificultad no poder trabajar en cooperativo. Y a mí eso me encanta porque me parece una súper buena noticia. Ojalá no hubiera pasado. Ojalá, pero es una buena noticia. Es una buena noticia porque eso quiere decir que desde el momento en el que la normalidad realmente vuelva a ser normal, si es que en algún momento vuelve a ser normal, pues por lo menos nos podamos juntar más de lo que estamos actualmente en este abril de 2021.
volverán de manera natural a esa metodología, a esa estructura de aula que es cooperar, que tan potente sabemos que es para los aprendizajes, para las cogniciones y las emociones de los alumnos y nuestras también como docentes, ¿no? Es otro clima de aula, un clima cooperativo, en contra de un clima competitivo o individualista que tiene las otras versiones de no cooperativo, ¿no? Entonces, llegas aquí, esto es 2011, Abraham. 2011. 2011 lo has clavado, lo has clavado. Calculando los 3 primeros años, 2011 2009. fue un año muy importante porque me casé. Vale. Y di mi primer curso de innovación educativa. Son 2 hechos. Y 2 hitos, uno personal y otro profesional importante para ti, porque Eso es. no, o sea, aunque parezca de coña, no está de coña, porque de hecho ahora Abraham a lo que se dedica es a esa formación y al asesoramiento en innovación educativa a otros coles y a otros profesores. Antes de pasar a esa pregunta de, oye, pues, ¿cómo es todo tu papel de formador y qué te has encontrado? ¿Qué tendencias hay en el futuro de la pedagogía, etcétera? Que yo sé que estás ahí en la punta de lanza, ¿no? En la investigación, a ver qué sale y a ver qué... Ahí, sí. Exacto, que creo que es un papel importante esta parte de asesoramiento pedagógico externo. Yo abogo por él 100%. No comprendo mucho a la gente que critica en plan cuando ya está fuera del cole o del aula, porque es que si no te da tiempo a investigar, a ver qué es lo que está pasando afuera. Pero bueno, eso nos daría para otro podcast. Sí. Mi pregunta antes de esa es, Abraham, para ti que de ese proceso tuyo personal y profesional de darte cuenta ese sentido de la educación, has hablado de Alfredo, has hablado de otros formadores que han ido a Profes Innovadores, ¿qué 3 claves? Te digo 3 como pueden ser 5, las que tú quieras, ¿qué 3 claves para ti son el presente y el futuro, o futuro que debería ser presente en el aula para que la educación tenga sentido? ¿Qué nos comentarías tú en este sentido? A ver, es súper complejo porque depende, ¿no? Es decir, si tú te coges los informes que están sonando por ahí, pues puedes empezar a hablar del Machine Learning, el Learning Analytics y realidades que ya están ahí para muchas empresas, pero que a mí me parece complicado que terminen de... O sea, si estamos hablando de que en muchos colegios todavía no ha aterrizado el aprendizaje basado en proyectos y el cooperativo, que tiene más años que un árbol, ¿sabes? Pues yo creo que... no sé, o sea, bajando a la tierra, cosas reales, cosas reales, vale, que yo creo que pueden implementarse en un futuro cercano en la educación. Creo que una tendencia clarísima es la personalización del aprendizaje. Creo que en esa personalización del aprendizaje es súper importante el uso que hagamos de las TIC, porque si no es imposible, o al menos yo no sé cómo se hace. Y luego hay algo que no sé si es real, pero que a mí me encantaría, que sería el desempeño de las destrezas orales. Porque siempre se habla, ¿no? El sistema educativo español, las destrezas, no se trabajan las destrezas orales con los alumnos, que en otros sistemas educativos como el inglés, los alumnos salen hablando en público mucho mejor. Mira, yo no tengo ni idea del sistema educativo en inglés. No sé. Pero sé que en castellano tenemos mucho por recorrer ahí. Con el tema de las destrezas orales. Hablamos antes del debate, pero hay otras historias, ¿no? A mí personalmente el debate académico me gusta, hemos entrenado muchos equipos de debate, participado en muchos torneos de debate. Me encantaría que por ahí fuera una tendencia pedagógica, no vinculado al área de lengua. Me encantaría. Sé que esto no es una realidad. Sé que pero me parece que son cosas muy sencillas y que, no sé, que se puede trabajar desde cualquier asignatura, casi en cualquier edad. No sé, o sea, me parecería algo que haría que el sistema educativo verdaderamente cambiara cosas, ¿no? El otro día hablaban de que si en el cuestionario este que ha puesto el Ministerio sobre la LOMLOE, una pregunta es si en la prueba final de bachillerato deberían hacerse exámenes orales. Por supuesto, sí. Siguiente pregunta. Por ejemplo, todos tenemos en la cabeza mucho lo de los italianos, los argentinos, no sé qué, y cuando investigas te das cuenta que en Argentina y en Italia el examen, una parte importante o al menos hasta aquí, hasta donde llega mi conocimiento, que igual estoy metiendo la gamba, pero hasta donde yo sé, una parte importante de los exámenes finales de cara a acceso a la universidad son exámenes orales. Y todos tenemos como el lugar común de que los italianos y los argentinos como que hablan muy bien, que se expresan, Esto es educativo. Yeah. Esto es educativo.
¿Significa que quiero que los españoles vayan por ahí siendo seductores? No necesariamente. Pero me parece que por ahí el sistema educativo español tiene mucho margen de mejora. Entonces, Sí, pero que no te dé vergüenza hablar en público, o aunque lo pases mal, por que ejemplo, seas capaz de hacerlo de manera adecuada, pues creo que es una de las soft skills, ¿no? De estas cosas que sí. se dicen así como muy Bien, bien, modernitas bien, bien. en inglés, de las habilidades blandas que no nos han educado, y por eso tantas mentorías en aprender a hablar en público, tantas mentorías en saber cómo comunicar tu mensaje, de Claro. copywriting, de no sé cuánto, que al final son habilidades que te van a servir para la vida. Eso es. Genial, qué Son guay. esas tres, o sea, son dos que son como más generalistas, ¿no? De Vale. la personalización, bien sea a través de paisajes, tal, o de diseño universal de aprendizaje, distintas herramientas, ¿no? Que hay ahora mismo accesibles para personalizar el aprendizaje. Diferentes herramientas. Diferentes herramientas como los paisajes de aprendizaje o el diseño universal de aprendizaje para personalizar, es decir, que podamos dar a cada alumno no lo que es capaz de hacer, sino un lugar de crecimiento personal y no lo de café para todos. Yo creo que eso, además, la LOMLOE, solo en el preámbulo dice la palabra personalización 8 veces, solo en el preámbulo, o sea, creo que por ahí va a ir una Los carga tiros. importante. Creo que el tema TIC es que, en fin, eso tiene que ser más presente que futuro. Y luego un deseo, que es el desempeño de las estrategias de expresión oral. Qué bueno. Así, cierro. Así cierras este bloque, esta pregunta. Genial. Oye, pues mira, si te sirve de validación, no sé cuánto te puede servir, pero en 2014 yo participé en un curso de Harvard que estuve allí en Boston de futuro del aprendizaje. Wow. Y las tres áreas que de hecho me encontré con las Nazaret allí. Eso es Anda, otra mira. historia para otro podcast. Eso me lo tienes que contar un día. Y comí con ellas y todo, o sea que, Qué bueno, guay. eso ya te contaré en otro momento, off the record. Las tres grandes líneas por las que dicen que va el futuro del aprendizaje es toda la neurociencia y la investigación en educativa con respecto a lo que conocemos del cerebro, y ahí hago la referencia a la personalización, ¿no? A saber que cada uno tiene una manera de ser y de estar en el mundo, unas capacidades que tenemos que desarrollar en ese crecimiento que tú dices, en ese margen Me de hasta flipa, dónde además, podemos ese llegar tema. a ser. Me flipa. Me encantaría. Aquí hago un llamamiento a Chema Lázaro otra vez, porque ya lo hice en el de César, Chema, y Héctor Ruiz también. Me encantaría tener a toda esta gente hablando. Genial. Si no le conoces, también te lo paso. Vale, Estoy aquí para los que están en podcast, les estoy enseñando libros que tengo en mi mesa, que me estoy leyendo todos a la vez de neurociencia. Sobre neurociencia, sí. Ha enseñado el Cómo aprendemos de Héctor Ruiz y has enseñado otro. Uno que se llama La conquista del lenguaje, que es de un investigador gallego que se llama Xurxo Mariño. Vale. Y que es muy interesante. Claro, a mí me interesa mucho por el apartado de la lengua, de cómo la lengua configura nuestro cerebro. Una pasada. Tengo por allá atrás más, pero... De todas maneras, estos dos libros sí los referenciamos en las notas del podcast para que nadie se pierda y que sepan a qué estamos haciendo referencia. Y nada, te comentaba eso, de toda la investigación neurociencia, 1, con lo cual ya tienes 1 de 3. La segunda, decían que la revolución digital. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Con lo cual, eso no tiene, yo creo que nadie pone en duda, y menos después del 2020 que hemos pasado, que hemos tenido nuestras oficinas, ocio, amigos, familia, colegios en línea, y de esto no vamos a hablar más porque ya lo sabemos. Pero ahí sí también se enmarca todo ese tema futurista que comentabas antes, ¿no? De también la inteligencia artificial, también la robótica, también saber programación, también saber que hay emprendimiento online y que los trabajos que van a desempeñar nuestros alumnos todavía no existen, porque no existen las necesidades con respecto a toda esa revolución digital que va creciendo exponencialmente a cada año. Y en el tercero no hacía referencia a esas habilidades de la comunicación, el debate, el pensamiento crítico, que podría ser perfectamente, sino que hacía referencia a la globalización y a saber que tenemos retos globales como puede ser
una pandemia, o como puede ser Por el ejemplo. cambio, por ejemplo, o como puede ser el cambio climático, o como puede ser la ética en la investigación genética Buah, y vaya temazo a ver, también. entonces decía que el futuro del aprendizaje tendría no, o se veía en las investigaciones que ir por ahí. Así que has tenido 2 de 3. La globalización es muy difícil de que salga en la primera conversación, pero realmente cuando lo piensas dices que claro, al final la interdependencia positiva que hablamos en aprendizaje cooperativo Claro, es algo que se escala al mundo, al tanto mundo, positiva y a todos, sí, sí, negativamente. sí, sí, sí. Entonces, No, y además está que fíjate, una clarísimo. pandemia que hace 200 años igual nos hubiera tardado 50 en venir, o 2 años, aquí empieza un virus en Asia y en 2 semanas estamos liados. Tal O cual. sea que fíjate si estamos conectados. Yo, esto del debate, por ejemplo, me parece súper interesante. Tienes súper trabajado en el podcast el tema de cómo innovar en la clase de lengua. O sea que no voy a dar la chapa por aquí porque además no es el objetivo, pero con el debate, por ejemplo, nosotros tenemos un torneo de debate en el Colegio Claret que hacemos interno, que tenemos más de 70 equipos de debate, que es una pasada de proyecto impresionante. Y hemos tenido tesis para debatir, como por ejemplo si se debería hacer obligatorio por ley reciclar. Claro, cuando yo meto eso en mi clase, buah, es que es un proyecto interdisciplinar, con los de ciencias, con el de lengua, con el de TIC, o sea, es que es alucinante. Y hemos tenido incluso, también me ha venido por lo que decías de De bioética, los ¿no? retos También globales. tesis muy interesantes que les hemos puesto a chavales de 15, de 14 y de 13 años, a partir de segundo de la ESO para arriba, a pensar sobre temas que alguno se llevaría las manos a la cabeza y han sido espectaculares. O sea, se pueden trabajar estas cosas en el aula el martes a tercera hora. No hace falta que se derritan los polos mañana para que hagamos algo. O sea, se puede empezar ayer. Se puede empezar a conectar la vida real con el aula, que es Total. otro de los grandes retos que tenemos en la educación, ¿no? El para qué me sirve, pues porque es la vida y que tú vas a ser un futuro investigador del reciclaje y del impacto Claro. sostenible, o vas a ser un divulgador en Instagram, no creo que esté para en el futuro, pero para la red social que sea y que digas, pues yo soy Zero Waste y cómo hago yo en mi casa para hacer que tenga menos basura o cómo tengo... Entonces, al final, conectar la vida real y los retos globales con los chicos es uno de los retos que debería ser ya. Deberíamos estar trabajando en proyectos con la excusa curricular en que estén conectados con la problemática o con los grandes hitos de buenos, no solo con los problemas, sino con las No, cosas es que que tiene la es que es realidad. así. O sea, es verdad que el lugar común este de no sabemos a qué se van a dedicar nuestros alumnos, parece como está manido, las profesiones del futuro, te encuentras algunas cosas que dices, uy, esto huele un poquito a rancio ya, por mucho que tenga futuro en el título, pero es que tenemos que pensar que un alumno que ha empezado este año la educación en 3 años de primaria va a tardar 15 años en acabar bachillerato. Y entonces tú te pones en 2036 y... y te da para pensar, ¿eh? Mira, quizás sea porque a lo mejor estamos más cerca de la formación de innovación y al final consumimos y producimos mucha formación en este sentido, pero Sí. y que nos suena manida. Es que también con César y con Loli en el podcast también dice, es que claro, esta típica frase de que el alumno es protagonista del aprendizaje, ella diciendo, ya, pero es que hay mucha gente que no la ha escuchado y a lo mejor nosotros estamos hastiados de esta frase, Claro, pero claro, realmente hay que recordarlo, igual que la revolución digital es algo que no se puede negar y eso está claro, igual que lo de los trabajos, pero es que es verdad, Abraham, al final tenemos que, o sea, no podemos perder la perspectiva de porque yo voy a ser profe durante mucho tiempo, nuestros alumnos y las generaciones van a ir cambiando, con lo cual, inherentemente a eso, yo como docente también tengo que ir cambiando y viendo qué es lo que va a necesitar ese alumno que tengo yo delante en este momento y que se va a encontrar en su casa, porque, y esto lo quiero relacionar con las redes sociales, ¿no? Muchos profes no tienen ni idea de redes sociales, no saben no sé cuánto, y a lo mejor están, 28, 33 alumnos están diariamente con él o con ella y que tienen un drama montado de acoso escolar en Twitch y tú no lo sabes y se te está escapando. Invisible. Entonces, exacto, y no están aprendiendo lengua o matemáticas porque esa chica o ese chico lo está pasando fatal
o porque está, yo qué sé, en un cuestionamiento de género importante y que no sabemos, no entendemos. Entonces, yo creo que ahí el cambio en la formación del profesorado tiene que ser constante y tiene que ser una cosa que sea como programar, ¿no? Programar, formarme, evaluar, programar, formarme, evaluar, tiene que ser un ciclo. Total. Si es lo que te quieres dedicar como docente, que además, para toda la vida, me parece perfecto, pero... Y además que es que eso de voy a ser docente toda la vida, ojo, es que alguien que empezara a trabajar como docente en 1987, me invento el año. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y sigue en activo, porque puede llevar 40 años en activo. Vamos a poner 1990 si quieres, ¿vale? Lleva 30 años en activo. Ojo de cómo daba clase en 1990 a cómo tiene que dar clase hoy. Ah, bueno. O a cómo... O sea, eso de voy a ser profesor toda mi vida es lo contrario a voy a quedarme quieto y aquí, porque los alumnos van a ir pasándote alrededor y va a llegar un momento en que estés tan lejos que de ahí vienen también luego originados muchos conflictos de gestión Muchísimos de aula y conflictos. tal, porque hay cero vinculación entre docente y alumno y no tiene, y lo digo muy fuerte, no tiene que ver con la edad. Tengo gente en entornos que no han terminado la carrera de magisterio y ya les he oído decir la frase, ¿cómo odio la innovación? O sea, no tiene, y he visto gente de 60 años venirse conmigo a un café educativo que montamos en Segovia hace años, le quedaba un año para jubilarse porque se iba a prejubilar. El tío, o sea, sabía más que los que lo habíamos montado. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una actitud vital. Yo a veces digo una cosa que suena un poco mal, que tiene que ver con cómo metes el culo en el aula. Es que es así. Me encanta. Y no hay formación que pueda configurarte con unas pautas claras eso. Eso tiene que ver con cómo vives. ¿Cómo eres tú? Y el valor que tú tengas para estar al servicio de tus alumnos y de la necesidad que... Es que es así. Que esté. Decía el otro día, asistí a una formación que decía, ser joven depende de la cantidad de proyectos que tengas. Y es verdad al final, porque claro. Yo también he escuchado a gente que no ha cumplido 30 o actitudes que en el aula que digo, mi madre de mi vida, y hasta el chico, hasta el chica todavía le falta. Sí. Y que ya esté así, ¿sabes? Que nos vamos a jubilar a los 37, nosotros con suerte. O sea, que es que a mí me quedan 30 años de ¿A los 37 o a los 67 acabas de decir? O sea, eso es. O sea, estaba 37 echado el cálculo. Por un momento pegado ahí No, como... No, vamos a jubilar a los 67. Si he dicho 37, pues esto, la suspendido. Me quedan 30 años de aula. Pero ¿cómo voy a pensar yo que con lo que sé hoy voy a dar clase dentro de 28? O sea, creo que esto es como extrapolar, ¿no? Pero yo creo que no hay nadie así, ¿no? No sé, no puede ser. Me gustaría pensar que no. Eso aunque, bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Como se dice, ¿no? Y gente que utiliza los mismos apuntes, pero bueno, eso yo creo que sí que ha habido una brecha y una rotura importante el año pasado. Quiero decir, personas que no se habían puesto para nada en tecnología, este año los flipas, en plan de ellos, qué guay, que este máster acelerado en innovación educativa haya resultado, que todavía creo que no hemos hecho la reflexión que debemos hacer los centros educativos y que muchas personas por redes a las que sigo, había una docente en febrero decía, me he desanimado muchísimo porque pensaba, ¿no? Típica chica innovadora, no sé qué, pensaba y tenía la esperanza de que esto era la buena y que íbamos a cambiar y tal, dice, y he visto otra vez prácticas también muy condicionadas, ¿no? Lo que estabas comentando del aprendizaje cooperativo de tu cole, muy condicionados por la situación física que estamos sobrellevando en estos tiempos, pero como que eso, que le daba como pena tener la sensación de no hemos aprendido nada. Sí, hay gente que está deseando que esto se pase para volver a lo de antes. Y cuando lo de antes, pues entonces da como un poco de pena de la oportunidad perdida, ¿no? Sí que es cierto, no sé, yo sí creo que esto ha hecho avanzar a mucha gente. Yo recuerdo el año pasado cuando
ya avanzada la pandemia, yo les enseñé a mis compañeros el análisis de datos que te hacía Microsoft Teams. Nosotros en mi colegio trabajábamos con Microsoft, entorno Microsoft, el análisis de datos que podías ver en qué habían entrado los alumnos, cuánto tiempo habían permanecido en la tarea, cuánto tal, no sé. O sea, cuando yo les enseñé todo eso, mis compañeros alucinaban. Pero ¿cómo le vas a dar la espalda a una información como esa? No para... Claro, esto es un arma de doble filo, porque lo voy a utilizar porque te voy a poner un negativo porque has estado menos de 10 minutos en la tarea, que lo estoy viendo aquí en el... No, vamos a ver. O sea, lo que tienes que ver es que utilizar esa información para detectar necesidades en tus alumnos, que es tu misión, detectar necesidades y ofrecer oportunidades. Eso es educar. Es que detectar necesidades para ayudar al que no puede y ofrecer oportunidades para el que sí puede. Es que ahí es donde te la juegas. Y lo otro son burocracias, unas ratios horrorosas, cambios legislativos que no los entienden y... O sea, para ser profesor hoy hay que estar loco. Total. Pero por lo menos que estemos locos por alguien. Total. ¿No? Que sean los chicos y las chicas que pasan por nuestra aula, total. Oye, te iba a preguntar que cómo veías el futuro, pero ya creo que nos has contestado perfectamente a esta pregunta y también has nombrado también el cambio legislativo que vamos a tener, que eso daría también para otro podcast. Sí, de los LOE si queréis hablamos otro día, pero estamos ahí trabajando. Sí, tiene sus cositas, sí. De que sí, no, todo ese trabajo por ámbitos, la personalización, ¿no? Toda esa parte que hay que darle ahí. Y has nombrado no tanto metodología, sino concepción de cómo deberíamos programar en un momento cero antes de empezar, que es el DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizaje que atiende a la diversidad y que hace que todos tengamos hueco dentro de ese aula. También has hablado del paisaje de aprendizaje, que si quieres recuerda brevemente qué es un paisaje, aunque ya lo hemos hablado con Luis y lo hemos hablado con Vanessa Galán, pero bueno, como es de las cosas que menos se oye en educación, cuéntanos qué son los paisajes de aprendizaje. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Pues mira, qué oportuno. Cómo me alegra que me hagas esta pregunta. Es que estamos trabajando mucho con esto, ¿no? Es un enfoque metodológico más que una metodología propiamente dicha, que parte de combinar en una herramienta de programación que es una matriz, donde se pone en el vertical los 6 procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, y en el horizontal se ponen, y aquí cada uno rellena el hueco con inteligencias múltiples, actividades de índole variada, competencias adjunct, ¿no? O sea, quiero decir, la idea es que a partir de una matriz de programación, a ti te surge una serie de actividades en las que tienes diferentes procesos cognitivos y esas actividades pertenecen a diferentes ámbitos. Porque si no, al final al de lengua le van a salir muchas actividades de lengua, al de química muchas de química, pero el hecho de que a mí me surja una actividad que es explicar por qué alguien que vive en mi casa es un héroe o es una heroína, para comprender el concepto de lo que para mí es un héroe y de ahí llevármelo al Cid campeador en tercero de la ESO, que dices, pues este tío se ha tomado algo. Es una de las actividades de un paisaje que nosotros tenemos en mi colegio que se llama Construye tu propio héroe, donde los chavales van haciendo actividades de distintos tipos, las actividades les van dando puntuaciones y van rellenando en papel, porque no hay veces que hay que hacer grandes alardes, van rellenando las barras de desarrollo como los superhéroes de los videojuegos. Tú en el FIFA te pides un jugador y lo vas haciendo crecer y de repente metes 3 goles en un partido y te sube la barrita de tiro, ¿no? Pues partiendo de esta dinámica de juego y de los héroes, nosotros hicimos un paisaje que los alumnos, trabajando la figura del Cid de diferentes enfoques y de diferentes procesos cognitivos, llegaban a construir ese héroe. Y ese proyecto es una pasada, ese paisaje que te puedo pasar enlaces y
Vale, y ¿Quieres, lo si te ponemos en parece? las notas Claro, del podcast, o sea, genial. por ejemplo, nosotros para trabajar la ortografía hemos hecho paisajes por distintos ciclos. Bueno, en fin. Entonces tú tienes esa herramienta de programación que multiplica inteligencias barra competencias barra actividades variadas barra lo que quieras en la horizontal por Bloom en la vertical y vas colocando actividades de diferentes tipos. De tal manera que no te salen siempre actividades clon unas de otras, que te doy la fotocopia 2 y luego la 3 y le resulta que la 3 lo que he hecho ha sido cambiar los números de los problemas de mates, ¿no? Entonces, a partir de ahí eso, le das una narrativa, esto ya son como extras, ¿no? Le das una narrativa, le cuentas una historia como esta que decía del héroe y lo digitalizas. Lo creas, por ejemplo, en un Genially o en un ThinLink. Yo particularmente prefiero Genially, pero bueno, todo esto se lo das a los alumnos y los alumnos eligen. Y entonces tú tienes una serie de actividades, tal y como yo el programo, que son obligatorias y otras actividades que son voluntarias. Nosotros en mi colegio una estrategia que utilizábamos mucho era poner actividades por colores. Entonces tenías que hacer mínimo una amarilla, mínimo una verde, mínimo una naranja, mínimo una roja, mínimo una azul, mínimo una negra. Y luego, si había 3 actividades de cada color, tú tenías que hacer la que quisieras de las 3. Una obligatoria de las 3 para, digamos, aprobar, ¿no? Para pasar. Y luego, cada color de las que hicieras todas las actividades daba puntos extra. Y esos puntos extra pues eran budgets o directamente puntos en la nota o Sí, yo qué sé, según ¿no? lo hayas configurado y Esto lo es, o hayas sea, programado. ya en función de cómo corra con tu narrativa, ¿no? Y según la importancia de ese criterio de evaluación que estás trabajando y lo que a ti te interesa, a ti o al seminario le interesa potenciar para que los alumnos pues trabajen esa actividad y un poco forzar también la elección de ese tipo de puntuación, Claro. ¿no? Vale. Entonces, en tanto que los alumnos eligen individualmente o en grupos, estás atendiendo a esa personalización o a esas experiencias de aprendizaje flexibles donde los alumnos pueden encontrar pues más recorrido, ¿no? A lo mejor para determinado grupo de alumnos es mucho más fácil hacer no sé qué tipo de actividades que son las amarillas, que son más de redactar, más de hablar, de interpretar de aprenderse un guión de teatro y interpretarlo delante de la clase. Van haciendo esas, y a lo mejor otro grupo le resulta mucho más fácil dibujar según qué escenas y convertir un cómic, ¿no? Me lo estoy inventando, pero Sí, por sí, ahí sí, van los tiros, pero ¿no? para ahí van O los hacer tiros. una reflexión personal de si llegara el Cid hoy contra quién lucharía y a quién merecería, como el Cid es que buen vasallo si hubiera buen señor, ¿no? Pues qué buen señor merecería hoy en día Tener al ese buen vasallo. Pues entonces empiezan a reflexionar y tal, y te traen un análisis de por qué Malala necesitaría ir. Y de repente tu clase es una bomba, porque tienes 10 grupos haciendo cada uno una cosa, Totalmente diferente. que vienen a cada uno de su movida, vienen a tu mesa. Es la primera vez que yo he tenido cola para corregir actividades, cola, o sea, la gente haciendo cola en la mesa de corrígeme que tengo que seguir, corrígeme que tengo que seguir. O sea, es impresionante. Entonces, trabajar por paisajes requiere, primero que parte de una herramienta de programación, que los profes muchas veces lo vamos al revés. Se nos ocurre una idea en la ducha, ponemos 2 garabatos y luego de repente dice, voy a programar un PBL con esto, ¿no? Entonces, esto surge de una herramienta de programación y surge de inspirarte con tu currículum y con tu asignatura, o sea, no es... Y luego le das una narrativa que si se te ocurrió al principio, pues de lujo, pero... provocas experiencias de aprendizaje distintas. Trabajar con paisajes es que es... O sea, yo también te digo, con las ratios que tenemos, que es mi lucha, con las ratios que tenemos hay que elegir. Yo cuando estoy haciendo paisaje con segundo no lo estoy haciendo ni con primero, ni con tercero, ni con cuarto. Porque si estoy, alguna vez que me ha pasado de trabajar torneo de debate en tercero, paisaje en segundo, un proyecto interdisciplinar en primero y en cuarto una guía para un museo que estamos... o sea, yo llego a casa que digo, esto no es sostenible. Esto no es sostenible, ¿sabes? No es sostenible, o sea, no puedes hacer una semana que te coincide, pero muchas veces pues hay que equilibrar, ¿no? Que eso luego la realidad del aula docente. Claro, hay veces que estás haciendo actividades que te exigen a ti como docente menos preparación, programación, etcétera, porque tienes tus esfuerzos centrados en otra cosa. Y es perfectamente legítimo mientras nos contraten con las horas que nos contraten y nos paguen lo que nos pagan. Esto total. Y con la falta de recursos, o sea, porque es como, bueno, pues ponme a otra persona que me ayude y que lo hagamos entre dos y dividimos la ratio entre dos. Pero bueno, esto es un debate que es parte de las reglas del juego que tenemos que jugar injustamente. Y aquí, desde el colectivo docente del que nos sentimos parte, pues sí que ha sido una lucha constante el tema de las ratios, sobre todo en secundaria, que sube bastante la Yo he tenido movida. clase de tercero de ESO con 34, venga, va.
Ya, Haz paisajes, niño, ¿sabes? ya, ya, Quiero ya, decir, ya. hay que entender el docente que dice, mira, es que tengo 2 niños en casa, vivo con mis suegros y te puedes meter los paisajes, pues es que, Ah, está claro. Que es legítimo, que para que haya un cambio de claro, calidad también hace falta tiempo, hace falta recursos. Y no hablamos de comprar un iPad para la clase, hablamos no, de recursos, de dame tiempo de para poder diseñar y profesores. crear, exacto, profesorado que me apoye, que me ayude a cotutorizar o a hacer un desdoble en esta asignatura y trabajamos Claro. juntos. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras en horario un tiempo de investigar, de Me leer? encantaría, me encantaría. ¡Ah! Bueno, de hecho, gracias a Dios yo lo tengo, pero es por el perfil que tal, pero Claro, que todos sí. los profesores tuvieran esa hora, 2 horas o lo que sea para poder investigar y crear materiales para su Claro. aula, porque en mi caso está claro que es para la formación en general, pero que yo, profe de tutora de segundo de primaria o de segundo de la ESO o de segundo de bachillerato, pudiera decir, vale, pues venga, ¿qué puedo hacer para explicar mejor? Sí, sí, O sí. para crear una liga de debate dentro del cole, ¿no? Que Claro, muchas veces los proyectos no salen no por falta de ganas ni por falta de inspiración, sino por falta de tiempo. claro. Llegamos donde llegamos y es lícito que sea así. Aún así, llegamos donde llegamos y hay gente que llega menos de donde llega. Entonces, bueno, yo creo que entre estar zumbado de la cabeza, como a lo mejor estamos algunos, que estamos un domingo por la tarde haciendo 1000 cosas, y el profesor que lleva 30 años dando clase con los mismos apuntes, pues hay mucha zona de grises, Hombre. gracias a Dios, una amplísima zona de grises, donde yo creo que todo el mundo tiene un poquito de mejora, ¿no? Di que sí. Oye, Abraham, me encantaría empezar el último bloque que es, oye, Vale. cuéntame este viaje, ya hemos hablado de ti como profe, como alumno, este viaje a ser formador de profesores. ¿Cómo está siendo la experiencia? Luces y sombras de este rol que estás viviendo ahora mismo. Eh, la verdad es que la posición en la que estoy ahora, así de asesor pedagógico del departamento de innovación, pues eh, está siendo una pasada. Lo que pasa es que la sombra grande es que quizá haya caído en el mejor y a la vez peor año de todos para que esto ocurra, ¿no? No soy ningún fugitivo del aula, ni mucho menos. Bien sabe Dios que cuando yo acepté el puesto en el que estoy ahora, no se sabía con certeza todo esto que se ha venido luego, ¿no? Pero, pero no sé, yo ahora mismo tengo muchas más luces que sombras, pero es cierto que es un trabajo en el que yo decía, guay, voy a conocer un montón de centros, y cuando sea formación, pues ahora en La Coruña, luego en Canarias, luego en Alicante, mañana en Matalascañas y al otro en Cantalejo, ¿sabes? Y decía, voy a conocer un montón de docentes, me va a tocar viajar, va a ser duro, pero va a ser súper enriquecedor, y la realidad del aula es que estoy donde me ves, en mi casa En mi el caso. 80% del tiempo. El 80 y el 20 que no estoy en mi casa es porque voy a la sede a Madrid, A Madrid, ¿no? ya. Que estamos en régimen de teletrabajo. Y gracias a Dios, quiero decir, o sea, Sí, 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 y que agradecido, pero es verdad que quizá yo en ese sentido pues tenía a lo mejor un poquito más, expectativas, unas expectativas un poquito sí, diferentes, ¿vale? más de movimiento, pero bueno, bueno, guay. La verdad es que estoy muy contento y se ven muchos proyectos, yo en la posición que estoy ahora, ¿no? Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Como un poquito paralelo a la formación, ahí acompañando a muchos colegios, ves proyectos de instituciones, de colegios, ves profesores que con el año que tienen se matriculan en un programa formativo que nosotros cuando le sacamos, yo le decía a Irene, digo, no se va a apuntar nadie. O sea, ¿cómo se van a apuntar 4 fines de semana de formación? Y tenemos 100 profesores, casi 80 profesores que se apuntan un fin de semana y sacamos una formación sobre el cerebro ejecutivo que son 1 millón de horas sobre funciones ejecutivas del cerebro, tema alucinante que da para otro podcast también. Y de repente se apuntan 186. O sea, yo de verdad que me quito el sombrero con los docentes de este país, pero sobre todo estoy conociendo eso mucha gente, ¿no? No, pero no. Y además estoy conociendo mucha gente que está en ese vínculo de acompañar, formar y en un impulso constante. Y cuando no llega de un lado, llega del otro. Y esto avanza y avanza. Y a mí me parece que en ese sentido me está dando una lección. Me está dando una lección. Me está dando una lección porque yo
pues igual me había creído que todos los profes eran como yo, ¿no? Y qué va. Y qué va. Yo creo que hay profesores que son alucinantes y que están llevando adelante proyectos en sus colegios que alucinas en medio de unas dificultades, ya no solo por la pandemia, porque hay instituciones educativas también que están sufriendo mucho, y a mí me alucina, ¿no? Y gente que comparte un montón en la red gratis. No sé, yo creo que desde este punto de vista de la formación, para mí personalmente está siendo un aprendizaje y un ole, o sea, vivo en un ole. No, Ole a una los, le constante a los docentes. ole a los docentes, ole a todo aquel que se apunta a hacer una formación en este año por gusto, por necesidad, por obligación, ole tú, o sea, ole tú. De verdad. Y luego, pues estar también otra parte importante de mi trabajo, que es la revista Educadores, que estoy ahí en los jefes de redacción con el INLUND, que a mí me parece que me queda muy grande lo de jefes de redacción, pero ese es el título, ¿no? A mí, cuando me dijeron que lo tenía que poner en la firma del correo electrónico, digo, bueno, pues lo pongo, pero yo no sé. Pero bueno, la revista Educadores, que es una revista con tanta tradición, que ha sido motor y reflejo de tantas buenas iniciativas, que han escrito articulistas impresionantes, que además antes estuvo Loli García, que además antes estuvo Alfredo Herman. O sea, ¿qué pinto yo allí, no? Pues solo me sale de verdad agradecimiento leerme 1000 veces los artículos para aprender de la gente que comparte con nosotros y nada, joder, yo este año súper contento con las dificultades de la pandemia De y la de la pandemia. formación online, que pues tanto nos complica a veces la vida. Tal Pero cual. sí, muy contento, la verdad que Qué estoy muy bueno. contento. O sea, como sombra quizás esa expectativa que tenías de poder moverte más, pero la gran luz que están siendo Claro, los profesores, quería ir a los Canarias a a dar dar formación. jornadas, claro, por ejemplo, allí. Bueno, aún así, mira, pues estamos aquí grabando este podcast y creo que también sirve de inspiración para muchos, ya sea por tu historia personal, este storytelling que nos has hecho de alumno a profe, a formador y apuntando estas ideas claves para la investigación pedagógica del futuro y para saber que hay un futuro que no podemos negar y que ya está presente en el aula, aún pasando por los lugares comunes que ya escuchamos de el alumno es el protagonista del aprendizaje, la revolución digital no se puede negar y no sabemos los puestos de trabajo del futuro o el empleo Sí, del sí, o futuro, sea, pero eso que es así y tienes toda la razón, ¿eh? O sea, quiero decir, son realidades y que nosotros como estamos en un ámbito que quizá está más pegado a la formación, o sea, yo llevo dando formación desde 2014, claro, dando y recibiendo mucha formación. Lo de las te, te- profesiones del te futuro, sale decir, venga, vamos a chupito cada vez que... claro, claro, no lo quería decir, pero es Pero así. no, O sea, estamos en un podcast casero, no pasa nada. la diapositiva de las profesiones del futuro que yo he puesto en muchas de mis formaciones, o sea, que no es una crítica a nadie, ¿eh? De verdad No, que no, 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 es un análisis quizá gracioso. autodestructivo en primer lugar, pero llega un momento que es como, ay, Dios mío, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que, mira, pues o sea, haters gonna hate. El que no le sirva a este podcast, pues que lo descarte y que no le dé mayor importancia. Mira, soy aquí un pesado que da respuestas quizá demasiado largas para las preguntas de Judith, pero si algo de esto pues te ha servido, yo, vamos, estoy en Twitter disponible, bueno, en fin, que Para debatir, que tú eres amante del debate educativo. charlar, o sea, a mí lo de la serie, la red social esta del Clubhouse, a mí me tiene enamorado. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, tanto como me gustaría, ¿no? Pero lo de juntarse en un sitio para charlar. Para hablar sin que te Ya está. vean, sin el Chispún, postureo ni cámara, ni ni, el ni foco que tengo luces, aquí, ni micro, ni con el nada. micrófono del móvil, que es el que va, ya está, chispún, Tal intenta cual. conectar otro que no funciona. A mí me encanta. Ya está, qué guay, qué guay. Bueno, pues Abraham, muchísimas gracias por todas estas ideas que nos has aportado en el podcast. Para mí es importante traer a personas que con su historia, su vida y su reflexión educativa inspiren a otros sin ninguna pretensión, quiero decir, igual que yo misma con el podcast. Aquí las personas, y yo creo que es un tono que sí se ha logrado conseguir tanto en la temporada 1 como en este podcast que sale en la temporada 2, son personas de
de estar por casa, de estar en el aula. Bueno, también, yo que sé, he entrevistado a Alfredo, a Javier, a Loli, que son personas que pedagógicamente para mí son muy potentes, a ti y a todas las personas que van a pasar y que tienen esa visión desde fuera de la pedagogía, pero también la pedagogía en acción, que son los profes que hacen posible que la innovación sea algo real dentro del aula y que vamos entre todos construyendo. Cuéntame, me acaba de hacer una señal de antes de Es que antes dejé pasar una cosa vale. que me gustaría decir, ¿no? Cuando se Di. habla de que determinadas personas que no están en el aula dan formación, mira, a mí una de las mejores formaciones que me han dado en mi vida, me la dieron Alfredo Hernando y Loli García, que en aquel momento en el que me dieron esa formación, ninguno de los dos estaba en el aula y yo salí que era un mejor docente. Qué bueno. Entonces, y luego hay en momentos de experiencias de aula donde los que estamos ahí de, pues, yo qué sé, de albañil de la tiza, a pie de aula, que no podemos estar más de a pie de aula, y yo he llegado a formaciones sin comer porque he salido de clase y me metí en la formación, ¿no? Entonces, y esa experiencia es otra, pero no es necesariamente mejor, porque el hecho de estar muchos años, mucho tiempo en un aula no te hace necesariamente mejor docente, y el hecho de ser investigador tampoco. O sea, que Tampoco. yo creo que hay que intentar romper esa barrera que tú antes lo has mencionado, lo iba a decir y se me ha pasado, y no quería perder la oportunidad, ¿no? Es decir, todo el mundo que se mete en educación merece una primera escuchada. Y luego, si no, pues mira, chico, sabes que Ya esto está. también nos pasa a todos, que hay gente que dice, mira, no te lo compro. Total. Pero por lo menos un primer, no sé, todo el mundo aporta algo, ¿no? Yo también soy de más uno a esa idea, porque sí que es verdad que la gente que no está en el aula aporta otra visión desde la investigación, desde los viajes pedagógicos que hace o desde su propia metodología para intentar, yo qué sé, una mejor gestión de aula. Y que creo que al final, si las personas vamos con humildad, que eso es otro temazo también, a formar. Bueno, el ego docente. Ay, El ego Dios mío, docente. como nos metamos ahí, ¿eh? No, pero no. Del ego docente hablamos en el podcast con Mariana Morales, ¿no? Del ego Sí, feedback, y hablaba muy bueno. de la evaluación formativa. Y Mariana hablaba de Morales, eso. además es que es muy buena, tengo ganas de conocerla. Pues La cuando he leído. quieras te pongo en contacto, porque además ella es muy tuitera también. Y comparte muchísimo sobre evaluación formativa y sobre patios habitables, que también tengo un podcast pendiente sobre los patios y qué se hace en los patios con respecto a la educación de nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas. Pero bueno, que sí, que yo creo que la humildad es un valor que todo formador debería tener o debería intentar cultivar, aun sabiendo que las personas que se ponen en un podcast o que dan formación, les encanta hablar, porque eso Total. es así. Yo ¿Para lo qué te asumo. montas un podcast? Para hablar, nada más. Claro, yo lo asumo, y lo asumo a veces como un defecto y a veces como, mira, chico, pues es que soy así. Ya está, no pasa nada. O sea, sabiendo y validando también todas nuestras luces con respecto a la comunicación, o a saber que puedes explicar las cosas de una manera clara o lo que sea, pero desde la humildad, el respeto al trabajo, por supuesto, primero de todos los docentes, de las familias y de los equipos Eso es. directivos que están ahí al pie del cañón cada día. Y que si algo te funciona en el aula, no lo cambies. Ya está, claro, si no está, o sea, te va a aportar. Yo he ido a muchos colegios de formaciones en centros y tal. Si vuestras clases está todo Todo bien, está perfecto. pues mira, has estado aquí 2 horas conmigo, te suelta aquí un chapapote, venga, hasta luego, cierra, corta, sigue igual, o sea, si funciona. Ahora, analiza si funciona. O qué es funcionar, que ese es otro negocio. Sí, tal cual. Oye, nos vamos metiendo aquí en melones. Perdón, esta es la despedida más larga de la historia del podcast de Judith, lo siento, la culpa es mía. Venga a hacerle gestos de déjame meter aquí una cosa. No, ya no. Gracias, ya de no. verdad. Vamos a empezar el bloque de despedida, Abraham. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿dónde te podemos encontrar? Pues en Twitter, que es @AbrahamProfesor. He probado con nombres más cortos, pero estaban todos cogidos, así que Abraham Profesor con M. Vale. Yo qué sé, pues tengo Instagram también, pero utilizo de forma más personal. Instagram vale. es Abraham _ 24 cosas de... Y en Clubhouse. No sé, estoy en Clubhouse, estoy en LinkedIn, tengo en rebrand.ly /Abraham Gutiérrez, tengo mi portfolio docente. Y nada, pues ahí tengo mi correo, que es abram.profesor@gmail.com. O sea, que doy el correo aquí porque es que lo tengo público en la web subido. Perfecto, si no, o sea que, y nada, pues en
En YouTube también tengo algún tutorial de Teams. En fin, me podéis encontrar, pues eso, Maestro Liendre, de todo sabe y de no entiende. Podéis encontrarme un poquito en cada sitio. Qué guay, vale, bien. La siguiente pregunta, que tú ya vienes preparado como fiel escuchante del podcast, es ¿qué te gustaría desaprender? Me gustaría desaprender, es que lo que me sale decir ya está dicho. No pasa nada. Cada Pero uno. a mí me gustaría desaprender, me gusta cuando he desaprendido prejuicios. Suena a frase de taza, pero me gusta cuando es la experiencia cuando he desaprendido prejuicios, lo comentábamos al principio del todo, ¿no? Para mí ha sido muy enriquecedora. Entonces, me gustaría desaprender algunos prejuicios que tengo De la vida. sobre determinadas cosas. Sí, me gustaría desaprender eso. Qué bueno. Y la última pregunta que da nombre a este podcast, que está encantado de tenerte en este espacio chiquitito que hemos compartido, es ¿qué es para ti educar hoy? La respuesta corta es educar hoy es estar loco. Esa es la respuesta, ¿vale? Vale. La respuesta larga te la cuento en un cuento de 30 segundos. Perfecto. Venga, Venga. me encanta. Es un cuento que me contaron una vez, que debe ser un cuento ruso, popular ruso, pero esto me lo han contado. No, o sea, yo cuento la historia como me ha llegado de tradición oral, no sé, no vayáis a buscar las fuentes porque pierde la gracia, ¿no? Dice que había dos campesinos, uno se llama Boris y el otro no tiene nombre, y iban caminando de camino al campo que iban a trabajar ese día. Y entonces el campesino sin nombre le dijo a Boris, Boris, ¿tú me quieres? Y Boris le miró y le dijo, bueno, somos amigos de toda la vida. Sí, te quiero. Como de amigos, ¿no? Trabajadores, compañeros. Y siguieron caminando. Y al tiempo, el campesino sin nombre volvió a preguntar, Boris, ¿tú me quieres? Y Boris le dijo, sí, me está queriendo decir algo, me estoy mosqueando. Te quiero como si quiera un amigo, nos conocemos desde niños, trabajamos juntos, no sé. Ah, vale. Siguieron caminando. Y el campesino sin nombre preguntó una tercera vez, Boris, ¿tú me quieres? Y Boris ya saltó. ¿Se puede saber qué te pasa? Y le dijo, Boris, ¿tú sabes lo que me hace sufrir? Y Boris contestó que no. No lo sé. ¿Qué es lo que te hace sufrir? Y entonces el campesino sin nombre dijo, si no sabes lo que me hace sufrir, no puedes decir que me quieres. Este cuento que yo lo tengo tatuado en el cerebro por dentro, esto es educar. O sea, para educar, no sé si es la definición, pero es la actitud. La actitud de que para educar hay que saber qué es lo que al otro le hace sufrir para a partir de ahí acompañarle y quererle. Es que me parece, igual me he puesto un poco intenso, pero es que de verdad que cuando tienes la experiencia con un alumno complicado, de familias difíciles, y en mi cabeza salen nombres, ¿no? Que por supuesto no voy a decir, de acompañarle en un momento de sufrimiento tan grande o de simplemente a lo mejor no son grandes cosas, ¿no? Pero él lo vive de una forma. Cuando estás ahí, eres un educador. Eres un educador. Y da igual que tu asignatura se llame lengua, biología, química o seas la de P3 en infantil. Es que da lo mismo. Porque al final tu asignatura es la excusa para que tus alumnos aprendan a vivir. Y entonces es cuando todo de repente tiene sentido, al menos en la forma en la que yo concibo vivir la educación. Entonces, para mí educar es comprender al otro para quererle. Perdón por el momento wonderful. Yo soy el mismo que te digo, depende de cómo metas el culo en el aula y te suelto y me cuentas una historia popular rusa. Esto es, estamos hechos de contradicciones. Lo asumo. Abraham, muchísimas gracias con este deseo de desaprender sobre los prejuicios que tenemos montados en las cabezas y las propias historias que nos contamos y nos repetimos, y con este deseo de que educar hoy sea saber qué es lo que le hace sufrir a ese campesino sin nombre, a ese alumno que tenemos en clase. Nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Saludos a todos.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.